Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en el bosque de Naturaleza 4K, nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy, pues ya lo habéis visto, vamos a dar las claves, las técnicas de cómo, por ejemplo, yo en este caso he conseguido, sin conocer a nadie que me diga un rodal, sin saber nada de esta seta, sin saber, sé de esta seta porque he leído, pero nunca la he recolectado, o la había recolectado hasta hace unos años. Empecé a leer, empecé a informarme y hoy os voy a ahorrar todo ese tiempo que yo dediqué a descubrir pues un poquito los hábitats y los trucos hasta encontrar nuevos setales, nuevos rodales de esta seta. Es una seta de las más complicadas que hay porque crece en invierno, no hay otra seta en el suelo ahora mismo, a excepción de algunos honguitos, algunas setitas así muy pequeñas. Es la única y sale muy escondida. No solo eso, no solo que sale muy escondida, sino que es una seta que tiene una competencia brutal. ¿Por qué digo esto? Su competencia es su recolección. Básicamente porque es una seta de la que dependen muchos animalillos del bosque, incluidos pues nosotros las personas que también venimos en tropel a cogerla. Entonces yo tampoco recomiendo que os llenéis el cesto cada vez que vengáis, porque no es como el boletus, que a veces los tocan, muy rara vez no, muy rara vez sí. Yo no he visto muchos comidos, mucho boletus, pero el marzuelo, lo más normal es ver casi más restos de marzuelos comidos por los corzos, ciervos, jabalíes. De hecho, mirad lo que os iba diciendo, esto es resto del marzuelo que un animal ha venido y se lo ha comido. De hecho, si veis en el mismo agujerito, hay restos, hay excrementos pues de corzo, ¿vale? Entonces, es una seta que les sirve a todos los animales del bosque, ¿vale? Del bosquecito, para comer en invierno. Es una seta muy complicada y que si no tienes esos trucos, no vas a saber localizarla y recolectarla. ¡Ojo! Tenéis dos opciones. Una, buscaros un amigo que os lleve un rodal y a partir de ahí ya va a ser mucho más fácil. Y otra opción es aprender desde cero dónde están esos maravillosos rodales. Para ello, vamos ya con los consejos básicos. Venga, me siento y os digo las primeras claves. Lo primero que tenéis que hacer es informaros exactamente de cuándo sale esta seta. No vamos a salir a buscar el marzuelo en verano, lógicamente. Se llama marzuelo por algo, seta de marzo, ¿vale? Es básico y fundamental. Esta seta aparece normalmente después del deshielo, 10 días después de esa caída de nieve, cuando empieza a derretirse la nieve, en febrero, bueno. A veces incluso empieza a aparecer a finales de enero, hasta bien entrado mayo en algunas zonas, ¿vale? Cuando ya los fríos empiezan a desaparecer, esa seta va desapareciendo de estos bosques, ¿vale? Es importante, por ejemplo, si salimos a finales de enero o principios de febrero, buscar en cotas muy bajas, donde pues eso, la nieve haya caído, pero ya se esté pues derritiendo, ¿vale? Y las temperaturas tienen que oscilar entre los 0 grados y 15 grados de máxima. Por fuera de esos rangos, olvidaos, si hay un poco menos de temperatura lo tolera, pero más de 15 grados es una seta que para su crecimiento. Entonces, si es mayo, si es abril y tenemos temperaturas de 20 grados, vamos a buscar otras especies, pero marzuelos no. Así que importante la temperatura. Periodo de fructificación, 10 días. Caen las lluvias, está tal, el monte está bien, está fresco. Lo normal en primavera es que se mantenga siempre húmedo, o debería ser así, en primaveras normales, aunque últimamente no hay primaveras normales. Días después de esa lluvia, de esas nieves, tal, salimos a buscarlo y tenemos posibilidades. Y ahora bien, ¿en qué bosques podemos buscar estos marzuelitos? Muy simple, bosques de pino silvestre, pino albar, ¿vale? Les encantan bosques hayedos, les encantan y sobre todo, prácticamente fundamental, suelos ácidos. ¿Qué significa esto? Que no nos vale un suelo básico, un suelo calcáreo, un suelo donde haya presencia de carbonatos, no nos vale. Por lo tanto, tenemos que buscar ya en bosques que tengan suelos ácidos. ¿Dónde podemos localizar un bosque con suelos ácidos? Bueno, en España hay muchas zonas, pero miraros, por ejemplo, la Sierra de Madrid, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Soria, Segovia, Burgos, Salamanca no, bueno. Si os vais para León, tenéis también Palencia. Hay muchas zonas con este tipo de bosques, con este tipo de características. Meteos en web de institutos geológicos nacionales, provinciales y pues de las comunidades autónomas, y ahí tenéis mucha información también de dónde encontrar pues terrenos así. En esos terrenos donde haya bosques, buscáis altitud. Hoy en día, a día de hoy, los estoy recolectando unos 1600 metros a día 6 de abril. ¿Qué significa esto?
que conforme va avanzando la temporada tenemos que ir subiendo de cota. Por ejemplo, aquí en esta altitud, en febrero estamos buscándolos pues en unos 1200, 1300 metros están saliendo. Ahora te tienes que subir a los 1600 y he llegado a coger en estos mismos bosques a unos 1700 y pico metros en mayo, casi a finales, entre el 31 y el 2 de junio, entre el 31 de mayo y el 2 de junio, he llegado a coger por aquí marzuelos. Una vez que sabemos más o menos eso, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Salir al monte. Venga, que os voy a dar las claves. Clave número 1. No vamos a ir a buscar a terrenos donde tenga mucha piedra, como por ejemplo este que estamos apreciando aquí. ¿Por qué? Porque es una seta muy delicada que se rompe fácilmente, entonces rara vez fructifica aquí. Si llega a fructificar, probablemente lo cojáis y el marzuelo esté roto. De hecho, si miramos en la cesta, vamos a ver si tengo alguno roto. ¿Veis? El que hemos cogido, mira, uno que he cogido esta mañana, cuando sale en terreno así muy roto, pues salen rotitos y un poco feos. Cuando el terreno está bien, pues la verdad es que salen, pues que da gusto verlo. Mirar lo bonito que es, ¿vale? Este es precioso. Vale, pues entonces, una vez que estamos en un terrenito que sea un poquito propicio, ¿vale? Que no tenga así mucha piedra y tal, lo siguiente que tenemos que buscar es mi truco, ¿vale? Yo aquí dije, vale, es una seta, según leí y según comentaban los entendidos, que le gusta y le encanta no los terrenos así donde hay mucha hierba, las praderas y todo eso, sino terrenos donde hay mucha materia en descomposición, ¿vale? Mucha materia vegetal en descomposición. En este caso nos vamos a encontrar, casi yo mato, piñas, palitos y pinocha, ¿vale? De los pinos. Entonces, mucho mejor toda esta zona, que como veis tiene abundante materia, que por ejemplo toda esta zona que está mucho más cubierta de musgo, y si bajamos abajo a las praderas, mucho más cubierta de praderas. Es una seta que le gusta el pino viejo. Un pino viejo tiene que ser bosque viejo, no vale un bosque de 10, 15 años, ¿vale? Nos tenemos que ir a bosques bastante antiguos, bastante viejos, y sobre todo le gusta crecer pues bajo las umbrías que crean estos pinos tan bonitos, pues le gusta crecer en esas umbrías. Entonces, bueno, tenemos que ir por aquí, por el terrenito, y fijarnos muy bien, porque es una seta que es complicada de ver. Crece semienterrada e incluso enterrada en muchos casos, y lo único que alcanzamos a distinguir cuando nos ponemos casi encima es un bultito en la tierra. Y ese bultito nos va a indicar que hay un marzuelo. Así que vamos a ver si encontramos uno y os doy el ejemplo de lo escondidas que pueden llegar a estar estas setas. Y ahora bien, ¿por qué es la reina del camuflaje? ¿Veis? Tenéis que buscar en abultaciones así, y a veces si le dais una pata, como me pasa a mí, para ver si había algo debajo, pues podéis romper un poquito la seta. Como veis, cuando aparecen muy enterrados, ¿veis? El color es prácticamente blanco en el sombrero. Entonces, bueno, lo que hacemos, pues vamos aquí al tronco, lo cogemos y ya está. Y nos lo llevamos. Si se ha roto un poco, pues no pasa nada. Cogemos la parte del sombrero que se ha roto. Mirad qué espectáculo de seta, ¿eh? El color es una pasada. Y nada, y al hoyo. ¿Veis qué bonito? Pues nada, a la cestita, y poco a poco vamos cogiendo. No pasa nada si se rompe, ¿eh? Luego tapamos bien el agujero y ya está. Esas son las buenas prácticas con esta seta. Importante, no llenéis cestos. No solo tenéis que comer vosotros, tienen que comer también los animales del monte y el resto de personas que vengan detrás. Así que coger la cantidad justa y necesaria para vosotros, vuestro núcleo familiar y amigos. Y ojo, no os paséis. ¿Veis a lo que me refiero? Vamos a trazar una línea. Y aquí tenemos otro. Este lo acabo de ver, no lo había visto. Alguien lo ha pisado, algún animal o algo lo ha pisado. Puede ser también la jefa que está aquí al lado, dice yo. Así que nada, un poco roto también, no lo llevaremos. No pasa nada. Y si seguimos trazando línea, vamos a ver. Nada. Y, ¿veis? Este estaba aquí. Aquí. Y trazamos un poquito más para adelante. Y puede haber algo más. O puede que no. Y ya está. Pero bueno, que no está mal del todo. Mirad, esto es un claro ejemplo de donde no hay que buscar marzuelo, ¿vale? En este terreno no vais a encontrar por la inmensa e ingente cantidad de piedra que hay y que impide pues que aparezca. Así que tendremos que ir a otras zonas. Mirad qué bonito está. Hoy bastante calima. Ha venido un frente de estos africanos
Probablemente con la subida de temperaturas esta que va a haber, ya esta setita le vayamos a decir adiós casi seguro. Quedarán los remanentes durante un mes. ¿Dónde va el perro? Algo ha visto. Habrá visto una cabra o algo. Pues eso, quedarán los remanentes, pero poco más. Nos tendremos que ir a otras setitas de la primavera. Curiosidad, ¿por qué se llama seta de las ardillas? Pues por lo que os iba comentando, es una seta que les sirve a alimentar muchas especies del bosque y a las ardillas, entre otros, les encanta. O sea, a seta de ardillas, ahí lo tienes. También la llaman la reina del camuflaje a esta seta, lógicamente, por el color que tiene y lo escondida que aparece. Entonces, pues nada, ya sabéis, una serie de detallitos y curiosidades. Venga, vamos a ver si encontramos. Mirad, otro rastro. ¿Veis? Esto es inequívoco de que algún animalito se ha comido aquí uno. Entonces, vamos a buscar, a ver si tenemos suerte y en esta zona hay alguno más cerquita. Trazamos líneas para allá, para allá, para allá, para allá. Puede estar en cualquier sitio, pero vamos a ver. Si hubiese suerte y cerquita tenemos otro. También puede ser que se hayan comido todos los de la zona. Bastante probable. ¿A qué sí, Rofa? Mirad, lo que os comentaba. Venimos por aquí y hay marcas de que por aquí pues se han dado una buena pitanza de marzuelo. Entonces, si seguimos por aquí, ¿veis? Aquí hay más rastro de marzuelo. Línea recta, seguimos por aquí y más o menos, si seguimos la línea, mirad lo que hay aquí. Marzuelaco. Pues ahí lo tenemos. Bueno, marzuelaco. No es de un tamaño muy grande, pero bueno, perfecto para que nos lo podamos llevar. Esta seta se arranca, ¿vale? Y ya está. Limpiaríamos el tronco y tenemos una seta preciosa y perfecta. Este marzuelo. Y ahora el agujerito lo tapamos. Vais a ver algo muy curioso con lo que os podéis encontrar debajo de los marzuelos en el próximo vídeo. No lo perdáis, porque tenéis que llevar cuidado. Otro truco. Cuando vayáis caminando por el monte, ¿vale? Tenéis que fijaos en las cosas blancas. ¿Por qué digo fijaos en las cosas blancas? Porque es una seta que cuando el animal se la come, deja este rastro, ¿vale? Deja el tronco comido. Y una vez que vemos el tronco comido, sabemos que cerca, sí o sí, va a haber en esa zona. Entonces vamos a ir buscando pues en círculos alrededor de esa zona y poco a poco iremos ampliando el radio de búsqueda, ¿vale? Antes o después vais a tener éxito si veis esta señal, pero claro, hasta llegar a esta señal hay más trucos. Esta es una seta que comparte hábitat con el Boletus pinicola. Ojo, comparten hábitat, localización, física, pero no comparten momento de la temporada. El Boletus pinicola es una seta ligeramente termófila, te gustan las temperaturas un poquito más altas, y el marzuelo todo lo contrario. Entonces no comparten hábitat en el momento exacto, pero sí comparten lugar en diferentes épocas de la temporada. Otra clave para estas setitas. Estoy buscando por aquí alrededor, ¿vale? Pero bueno, esto es un barrido así alrededor del tronco, por ver si tenemos suerte. ¿Qué os iba a contar? No me acuerdo, ahora lo digo. Vale, orientación es lo que os quería comentar ahora. ¿Dónde vamos a buscar esta seta? A ver, no prefiere ninguna vertiente, pero sí que tenemos que utilizar la lógica, ¿vale? Si estamos a finales de enero, principios de febrero, con la temporada a puntito de comenzar, no vamos a ir a las laderas más frías porque probablemente ahí todavía esté para el micelio. Nos vamos a ir a laderas que estén orientadas cara al sur, cara al este, cara al oeste, ¿vale? Que reciban un poquito más de radiación y esté la temperatura un poco más subida. Conforme va avanzando la temperatura, vamos buscando caras un poquito más orientadas al norte y, sobre todo, que estén orientadas al norte, si es que no tiene más. Y vamos a ir subiendo de cota conforme va avanzando la temperatura, la temporada, ¿vale? Empezamos en cotas bajas y ascendemos. Por ejemplo, ¿cómo vemos la orientación de una cara de una ladera? Pues obviamente no podemos mirar la orientación de cara arriba a la ladera. Aquí nos marca orientación oeste. Tenemos que mirar la orientación conforme baja la ladera, ¿vale? Que es donde pega, básicamente incide el sol. En este caso, orientación este, estamos ahora mismo y estamos a principios de abril, más o menos mitad de temporada. Y en el este, pues bueno, están saliendo. Esta mañana hemos estado en una cara norte, también están saliendo. De hecho, la brotada gorda está ahora mismo en las caras norte, ¿vale?
a día 6 de abril del 2024. Ese es el dato que os puedo dar. En la cara este estamos encontrando, pero muy salteados, no como suele salir esta seta, que muchas veces salen pequeños grupitos colocados en hileras, ¿vale? Donde hay uno, normalmente si trazamos una línea recta en el suelo, os lo explico aquí, encontramos, imaginaos, quita trufa, claro, es que a este perro le encantan los palos. Encontramos uno aquí, pues trazamos una línea recta para abajo, una línea recta para arriba, recta para acá, y probablemente en ese pequeño radio, antes o después, salga uno, porque sí que van floreciendo pues más o menos una línea prácticamente recta. Y ahora sí, le tiro el palo y que lo coja. Venga, más cositas. Venga, todos juntos. ¿Este será un buen sitio para encontrar marzuelos con el suelo así como está? Con tanta hierbecita y tal creciendo. Pues la respuesta es simple, llana y básica. No. Así que seguiremos buscando un sitio, una zona que nos permita la recolección de esta seta. No perdéis el tiempo en praderas como estas, porque sí, hay margaritas de estas silvestres, muy bonitas todas, pero no hay marzuelos. Así que me salgo de aquí y dejaremos las praderas para los perrechicos un poquito más avanzada la temporada. Bueno, y ahora la pregunta del millón. ¿Me puedo confundir con otra seta y envenenarme? Obviamente, si eres nuevo, no te recomiendo que consumas ningún tipo de seta. Si eres principiante en esto de la micología, que no estés al 100% seguro y que alguien que entienda te haya indicado que eso es una seta comestible. Sin embargo, el marzuelo, por cómo sale, la temporada donde sale y tal, no tiene otra seta con la que te puedas confundir. Si sigues bien las premisas que hemos ido viendo y obviamente coges un marzuelo, no te debe pasar nada. No obstante, si no entiendes mucho, ve con alguien que entienda y sobre todo pregunta antes de comer. Nunca comas algo que no tengas la certeza absoluta, porque si no te puedes ir al hospital como poco y al otro barrio como mucho, así que no te pases. Y para ayudar a identificarlo, pues aquí os pongo este fragmento de vídeo en el que veis un poquito la forma. Tiene el tronco muy carnoso, las láminas muy blancas, un blanco nacarado precioso. Y básicamente está la forma. El sombrero, ya veis el color tan chulo que tiene, parece incluso un poco metalizado, ese color parduzco, grisáceo, tiende a tonos un poquito más blanquecinos como este de aquí conforme más enterrado está la seta. Y la verdad es que es una seta, pues ya veis, que si te vas un poco lejos prácticamente ni la vamos a ver puesta aquí en el tronco, es la reina de camuflaje. Así que ya lo sabéis, chicos. Yo me voy a quedar aquí disfrutando de estas maravillosas setas. Ahora seguiré buscando, pero si os gusta este vídeo y queréis ver el fantástico día de micología que hemos tenido hoy, no os perdéis el próximo vídeo, porque ahí vamos a seguir dando pequeños detalles. Si os ha gustado este vídeo y queréis más vídeos como estos, en los que os dé las claves de cómo yo, sin saber y sin conocer a nadie que me haya traído por estas setas, he conseguido ya bastantes rodales productivos, darle like, suscribiros al canal y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta entonces, sed felices.